Hola amigos, hoy tenemos el Serie 2 Gran Coupé que se estrena en nuestro canal en la versión M235i con tracción total y 306 caballos. Vamos a ver de lo que es capaz. El Serie 1 y el Serie 2 de BMW tienen muchas carrocerías distintas y una de ellas es esta, la Gran Coupé, que la han denominado Serie 2 Gran Coupé. Realmente esto es un Serie 1 al que le han añadido un maletero. Así es el Gran Coupé. Realmente el espacio interior, ya veréis que va a ser el mismo, único que tenemos 50 litros más de maletero, que puede ser interesante para el que lo necesite. Y bueno, y esta estética, que también hay gente que es fan de las berlinas, que no solo le gustan los compactos. El M235i es como el M135i, son coches que no los hace el departamento M, o sea, no es un M puro, es lo que BMW denominan M Performance. Ellos mismos te lo explican así, y es que cogen un coche y bueno, pues lo adaptan. Sí, está el departamento M de BMW ahí detrás, está detrás a la hora de hacer el motor, a la hora de digamos, poner a punto las suspensiones, pero no es un MM como el M2 que saldrá que en breve, que bueno, que ya lo habéis visto. Es otra historia, pero eso no quita que no sea un M, que no tenga el logo del aniversario M. Típicos coches que gustan mucho en la web de nuestro patrocinador, de Sol Auto. Os dejo aquí abajo el enlace, no dejéis de visitarla, una web de compra y venta de coches entre particulares en formato subasta. Muy interesante, os lo digo siempre. Por lo que os decía, que sí, que se respira el aire M en todos lados. Ves que tiene una estética diferente, que lleva el logo M, detallitos, tomas de refrigeración, claro, son 306 caballos, aquí necesita que entre mucho aire. Incluso podéis ver este color, es un color, pues el color verde Rana Gustavo. Que te he dicho que es Java Green, además es del apartado individual de BMW. Macho, ¿cómo se nota que tienes un Zoe? Joder. Nacho, los colores no te hacen ir más rápido. Si algún día me pongo a hablar de colores en este canal, es que va la cosa mal. Quería venir aquí. A ver, dentro de las cosas de M Performance, al final este coche tiene detalles que tú puedes poner en otros Serie 1 o en otros Serie 2, como es la suspensión M, la dirección M. Esas cosas las puedes poner en versiones, por ejemplo, el motor diésel o cualquier otro. Este ya las lleva de serie. La suspensión es 10 milímetros más bajo y luego en opción, creo que son 185 euros, Nacho, 185 euros, tú puedes poner la suspensión de dureza variable. Lleva la dirección M, que también es, digamos, más directa y más rápida. Llevas los frenos, que también son más grandes, y de serie viene con unas 225 40 18, pero igual le puedes meter, aquí puedes jugar con llantas y con lo que quieras. Bueno, es que es un BMW, al final puedes añadir lo que quieras. Michelin Pilot Sport 4, un neumático que nos gusta y que la vuelta rápida vamos a ver lo que hace. Tened en cuenta que este coche lo hemos probado el M135i y ahora probamos el M235i, luego vamos a ver la diferencia. Luego hablamos de con qué neumático lo hicimos la otra vez. Detallitos M, la tal... Dani, que se te olvida todo. Tienes razón. Lleva tracción total, y en la tracción lleva delante un diferencial autoblocante tipo Torsen y el trasero está abierto. Muy bien visto, Nacho, muy bien visto. Vemos detalles de negro piano. Una de las cosas que vemos en este coche es el detalle, las puertas carecen de marco, carecen de marco, ¿veis? No tiene marco las puertas traseras. Y aquí es donde, digamos, esto es una cosa que os quería enseñar. Si te acercas, Pablo, por aquí, vamos a ver que este espacio realmente es pequeño. La forma de entrar, va a entrar el abuelo ahora, si os fijáis, es un poco incómoda para entrar. Tienes un poco que
que encajarte, hacer un poco Tetris. Una vez que estás aquí sentado, tienes espacio, tienes el mismo espacio en Serie 1, prácticamente el mismo espacio, hasta en altura, y el espacio es bueno. La historia es esto, que si os fijáis, si yo me apoyo el reposa para cabeza, no se me ve la cara, ¿eh? Y eso es un poco lo que os quería explicar del tema de entrar y salir de este coche, que no pasa nada, porque un coche normal, tú entras y sales, una persona normal, pero a alguien con problemas de movilidad a lo mejor le cuesta. Vamos atrás. La parte trasera, pues vemos también que hay algunas diferencias y que marcan un poco con respecto al resto. Aquí el negro piano con este embellecedor. Esto es un embellecedor, pero a mí no me importa, porque al final hace bonito y no queda mal. También es en negro piano el alerón, vemos el logo del 50 aniversario, vemos el X-Drive aquí, el logo M, que siempre es bonito llevarlo. Aquí vemos el limitador al difusor, también en negro piano, con unas colas de escape semifalsas, vamos a decir. O sea, estas son las que, bueno, no nos importa, porque el escape llega hasta aquí, y está justo ahí dentro del embellecedor. Sale los gases a través de un embellecedor, pero no es algo que nos disguste, porque realmente el escape está ahí, con su válvula de escape. Escuchad cómo suena. Bueno, tampoco es que suene, dentro suena mejor, ¿eh? Y bueno, pues esto es un poco la estética. Rivales de este coche, pues tenemos el Mercedes, el CLA y el Audi A3, con carrocería sedán. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Porque estos coches al final tienen también motores potentes, tienen versiones de tracción total. Bueno, pues ahí ya habría que ver, ir al detalle a ver cuál se comporta mejor y esas cosas que nos gusta hacer en circuito. Así que poco a poco iremos viendo diferencias. Sí que hay diferencia en la capacidad del maletero. Estos son 430 litros de capacidad. El CLA son 460 y el A3 Sedan son 425, que es más o menos lo mismo. También hay otro rival. El Hyundai, sí, nos vamos a Hyundai, el i30N Fastback. El i30N Fastback es tracción delantera, son 280 caballos, estos son 306, no tiene tracción total, obviamente, pero luego cuando veáis los tiempos en la vuelta rápida os va a sorprender. Pero bueno, no todo el mundo se compra este coche solamente por el tiempo que haga por vuelta, también por las sensaciones. Aquí vemos el maletero, que bueno, tiene la capacidad, creo que es realmente buena, que es lo que te diferencia de un Serie 1. Puedes abrir y tienes este fondo y sobre todo tienes una boca de carga muy interesante. Aquí prácticamente te caben todas las maletas. Y como no, es un BMW, hay calidad, hay hidráulicos. Y hay calidad aquí hay calidad, aunque el motor esté puesto así. A ver, os lo voy a volver a contar porque es que además en los comentarios me lo preguntáis mucho y sobre todo por Instagram. Esto es una pregunta que me llega mucho. Esta plataforma, el Serie 2, tiene dos plataformas distintas. Hay una plataforma que lleva el motor así, que es la que utilizan el Serie 2 y el Serie 1, en la versión Gran Coupé y las versiones y los monovolumen y el compacto, obviamente. Y luego está la otra plataforma, que es la que utilizan el Serie 3 y el Serie 4, que lleva el motor así puesto, y es naturalmente propulsión trasera. En cambio, este es naturalmente delantera, que luego lleva la tracción hasta atrás. Esa es la plataforma que utiliza este. Hay que tenerlo muy claro, porque el Serie 2 en realidad lo podían haber llamado de otra forma, al Serie 2 Coupé, que ese es el que lleva el motor longitudinal. Bueno, pues aquí vemos un motor que es una maravilla de motor, pero una maravilla de motor. Son 306 caballos. Fijaros que la potencia, tanto la potencia máxima como la cifra de par máximo, las da a un régimen continuo, es decir, sube y la tienen plana arriba. ¿Por qué la tienen plana arriba? Porque este motor puede dar mucho más de sí. Entonces lo que hacen es que, bueno, la limitan porque dicen, voy a dejar el coche en 306 caballos y con este par
y no quieren estirarlo hasta arriba, pues por emisiones o porque quieren hacer versiones más potentes o lo que sea. Entonces, eso indica que el motor está muy controlado, que aquí problemas de motor porque vaya muy apretado no vamos a tener. Turbo, el Twin Scroll, el Valvetronic, el doble vanos, lo típico de BMW. Este motor sí lo puso a punto, además lo pone aquí M Performance, sí lo puso a punto el departamento M, y de verdad que ha hecho un gran motor. Ahora vamos fuera a ver cómo se comporta el coche y luego veremos en las prestaciones que corre, aunque ya todos los coches que os he enseñado que llevaban este motor, hasta el Mini, corrían como demonios. Bueno, pues aquí sentado no hay gran diferencia con respecto a un M135i, a un Serie 1 con acabado M. No hay mucha diferencia en lo que es en cuestiones de espacio. Aquí delante prácticamente os diría que hay el mismo, y detrás también hay el mismo. Cambia lo que os he enseñado del acceso a las plazas traseras, pero el espacio es el mismo, que es un buen espacio para dos personas, que bueno, más o menos una vez que ya están sentadas y que ya han conseguido acceder a la parte trasera, no está tan mal, no está tan mal. Bueno, Nacho es que es alto, pero yo no creo que esté tan mal. Y luego añadimos más maletero, que básicamente es donde esta versión gana. Una maravilla el volante este M. Estos asientos que veis son opcionales, porque son de piel. En opción lleva los asientos, los M Sport, ronda los 600 euros. Y bueno, yo creo que merece la pena. Merece la pena. No merece la pena por los eléctricos, porque al final, si vas a ser tú el que vas a estar aquí siempre sentado, le añades peso. Pero sí, los asientos deportivos es una versión deportiva, pues que tenga asientos deportivos no está nada mal. Lo que sí que le tienes que poner a este coche es el Pack Assistant, que son 430 euros, que tiene el asistente de marcha atrás, el aviso de lateral y la cámara. Ese extra yo lo pondría seguro, porque aunque tiene buena visibilidad por los espejos, retrovisor y más o menos puedes coger bien las distancias, pero no ves en la parte trasera del coche, y yo sí que os recomiendo que eso como complemento a los sensores de parking, que eso sí que son de serie. Esta pantalla que estáis viendo es de serie y además un tacto magnífico, te hace caso a la primera, desde que arrancas el coche. Funciona muy bien, el tacto es muy bueno, tiene muchísima información, distrae como todas las del mercado, pero es de las mejores que hay en el mercado. Es de serie, 10,25 pulgadas, incluye el Apple CarPlay y el Android Auto para vuestro teléfono móvil, que lo puedes dejar aquí y puedes poner un cargador inalámbrico también. Esa opción también la recomiendo, ahora no me acuerdo lo que cuesta. También incluye el navegador y tiene controles gestuales. A ver, os lo voy a hacer muy rápido, porque como me entre el copyright de YouTube, a ver. Y ahora, espero que con eso no haya entrado. Puedes cambiar, tiene muchos controles gestuales. Que los uses o no, eso ya es otra cosa. El comportamiento en general es agradable en este coche. Tienes la opción de la suspensión deportiva adaptativa, o sea, ya lleva suspensión deportiva de serie, pero por 180 euros, que yo, por ese precio yo sí se la pondría, pones que tiene dos niveles, el normal y el Sport. Yo eso sí lo pondría. Este lo lleva y ahora mismo voy en el modo Eco Pro, que en modo Eco Pro y Comfort más o menos van igual de blandos. Y el coche, bueno, notas cierta firmeza, que también un poco la pides, ¿no? Te has comprado una versión deportiva, aunque en modo Comfort tiene cierta dureza, pero al final te has comprado un deportivo, ¿no? Pues tienes que sentirle un poco firme, y luego pones el modo Sport cuando quieres ir rápido, que eso no está mal, Comportamiento en ciudad es bueno, el coche gira bien, lo aparcas bien, todas las ayudas que tiene te ayudan a aparcarlo bien. Bueno, no le pongo ningún pero, salvo el acceso a las plazas traseras, si las vas a usar mucho y si va a entrar gente con problemas de movilidad.
En carretera, yendo normal, con los controles puestos y haciendo una conducción normal, pues es un coche que satisface, es un coche que te informa y es un coche que, mira, ese pitido lo ha hecho porque he movido la mano y me ha detectado un control gestual. Os decía que en carretera satisface, o sea, es un coche que lo sientes, que estás llevando un buen coche. Cuando ya empiezas a ir un poco más rápido, te das cuenta que es diferente a los BMWs tradicionales. Pero eso no significa que sea malo, es simplemente que, bueno, pues las reacciones del coche son diferentes, son más cercanas a las de un Golf, pero con un poco más de chispa, un poco más de picante que un Golf, que a las de un Serie 3, por ejemplo. Si ya aumentas el ritmo y quieres ir rápido, pues tienes un buen coche. Tienes un buen coche que se sujeta, que es seguro, que suena bien, además suena bien de escape, Aquí la trampa no es como en otros coches. Suena bien de escape, suena bonito, te transmite, bueno, pues lo puedes llevar rápido. Donde vamos a encontrar diferencias, ¿sabéis dónde es? En la vuelta rápida en el circuito. Pero antes de eso vamos a ver lo que corre, porque corre mucho, pero mucho. O sea, en la calle corre demasiado, tienes que andar con mucho cuidado. Tienes tus 3 modos de conducción, el EcoPro, que lo veis aquí, que además cambia la pantalla y en lugar de cuenta revoluciones tienes, bueno, pues el ordenador de consumo, tienes el Comfort, que sí, en este sí que te da las revoluciones. Acordaros, en el Serie 2 20 de Coupé, con el que tenía etiqueta Eco, aquí te ponía digamos, la cantidad de par que estás usando. Y en el modo Sport, pues te cambia a esta pantalla que estáis viendo, ya un poquito más cañera. No hay gran diferencia, salvo la EcoPro, que es azul, no hay gran diferencia. Pero bueno, es diferente. A lo que íbamos, a ver lo que corre. Bueno, pues un coche agradable, ¿eh? Y desde el punto de vista del conductor no va nada mal. Y si nos ponemos a ver lo que corre, pues es que tampoco va nada mal. Fijaros, los 2000 metros, 24,7. 25,5 hizo el BMW 128 Ti, 25,5. Y este ha hecho 24,7. Está muy bien, yo creo que es muy rápido, 0-100 5,3, aunque oficial son 4,9. Bueno, nos hemos ido 4 décimas más lentos, ya sabéis que somos un poco zapatones y no sabemos acelerar. No, hay muchas cosas. El coche sale desde abajo, sale con un control de tracción y luego que te ayuda a salir más rápido, y luego los cambios del Steptronic de 8 velocidades que lleva. Este coche lo puedes coger automático con el cambio este de 8 velocidades, convertidor de par. Cambia rapidísimo, no por ser un convertidor de par va mal en ese sentido. Y el consumo, pues motor BMW, es que parece ya un tópico, pero es que motor BMW es que ha hecho 6,1 en el consumo medio, nuestro amigo Ned, ¿verdad, Ned? Hola, Olita, vecinito. 6,1, el mismo que hizo con el BMW 128 Ti. Curioso. El 128 Ti no medimos en ciudad, este se ha ido a 10,1 en ciudad. Una cosa de las que se quejaba Ned es que podía, a ver, si nosotros hacemos el coche en modo automático, y el coche además se pone en modo vela, cuando tú levantas el pie, en el modo EcoPro, se pone en modo vela, y ahí intenta consumir lo menos posible. Pero hay una cosa de la que se ha quejado Ned, que dice que si hubiese ido en modo manual y hubiese gestionado él las marchas, a lo mejor podía haber incluso bajado el consumo, porque dice que bueno, pues que había veces que el coche reducía en momentos que no lo necesitaba, pero ya habéis visto que 6,1 es un consumo muy bueno, mirad los coches que tiene alrededor, está muy bien. Bueno, el Golf R hizo 6,1 también, y el GTI hizo 6,3, bueno, yo creo que es un buen consumo, que son 306 caballos, no lo olvidemos. Vamos ahora a la parte graciosa, que es la de la vuelta rápida, la parte que nos encanta en este canal. La vuelta rápida con unos Michelin Pilot Sport 4. Vamos a ver qué hace.
Venga, vamos allá. 25,9 hizo 128. Bueno, de momento esto sale muy rápido de la curva. Va por el sitio. A ver aquí. ¿Cómo cambian estos coches cuando tienen ruedas buenas? Tengo que cambiar yo manual porque él no cambia automático arriba, eso me gusta. He pasado a fondo, ¿eh? Frena de maravilla. Si todo sigue así, va a hacer buen tiempo, ¿eh? A ver aquí. Pollo. Tengo que cambiar de marcha. Empezar a suspirar ahí al final, pero bueno, entra dentro de lo normal. El cambio se ha vuelto más lento desde que he empezado, ¿eh? Mucho más noble. A ver. 26,4. 26,4. Fijaros que os he dicho que creía que estaba haciendo buen tiempo el coche. Bueno, no es un mal tiempo. Al final el 128 Ti ha sido más rápido y el M135i ha sido un poquito más rápido que este. Bueno, hay más peso. Bueno, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. No tiene lógica que el 128 Ti tracción delantera sea más rápido. Bueno, sí la tiene, no tiene que arrastrar de una tracción total, que al final es un lastre. Si las condiciones de asfalto son buenas, no necesitas una tracción total para ir rápido. Vamos a ver. Bueno, sí, yo creo que... Bueno, analizamos ahora el tiempo, porque me pongo a pensar ahora. Vamos a centrarnos en la conducción. Le veo muy noble pasando por los sitios, va por donde yo le he dicho, solamente la curva súper cerrada de allí, la más lenta de todas, solamente ahí, cuando he metido dirección y empiezo a acelerar, ya ha empezado como a empujarme fuera. Quizá tenía que haber acelerado un poquito menos, claro, habría pasado también un poquito más despacio, para ver, no sé, a lo mejor ahí habría ganado una décima, 2 décimas, no habría ganado más. Según esto, he hecho la vuelta con todos los parciales más rápidos y yo creo que este es el tiempo del coche. O sea, lo damos por válido. Frena muy bien, pero muy bien. Me ha gustado y además en el pedal siento frenada de BMW bueno. Siento ahí una frenada importante. Eso me ha gustado. La dirección me gusta mucho. Como meto a la entrada, digamos que se estropea cuando empiezo a acelerar. O sea, el chasis como que está muy bien puesto a punto, pero cuando empiezo a acelerar, os digo lo mismo que os dije con el M135 ahí. Tengo la sensación que aparte de que el subviraje que se produce, porque obviamente las ruedas delanteras pasan su capacidad de agarre, que es natural y normal y lógico, pero que además las traseras empujan como todo el coche hacia adelante en vez de hacia adentro de la curva. Esto ya ocurre en el límite, en el super límite. No, si tú vas suave en la calle, esta condición no la he notado. Lo que sí siento es que no tiene el tacto del Serie 2 Coupé, por ejemplo, que probamos hace poco. ¿Es malo eso? No es malo, es otro tacto. Si tú eres fanático de BMW y te estás esperando el tacto de un BMW tradicional,
te puedes llevar una decepción, pero si no conoces ese tacto, si no estás acostumbrado a esas sensaciones, vas a tener un coche que te va a transmitir mucho y que te va a transmitir cosas buenas y bonitas. El motor corre mucho, ¿eh? El motor corre muchísimo, y estas ruedas han tardado en degradarse, pero al final se han degradado como todas, no... Pero vamos, eso ahí entra dentro de lo aceptable, ahí no le puedo poner pegas. El cambio ha empezado, a ver, que tengo los frenos calientes, no puedo frenar, lo pongo en la P. El cambio ha empezado muy bien, pero ya al final de la vuelta, como que cuando yo reducía era un poquito más lento. En cambio, subiendo de marcha, cambiaba cuando yo le decía y como yo le decía. Eso no lo ha hecho mal, pero al final de la vuelta como que estaba más caliente y ha empezado a ser más lento. También, de nuevo, lo considero normal, dadas las circunstancias del circuito y bueno, y en comparación con otros cambios. Hay alguno que no se calienta, pero este y el DSG lo hacen, y eso que este es un convertidor de par, pero es un convertidor de par muy bueno, de verdad muy bueno. Vamos a analizar lo de los tiempos, porque 26.4, 25.9 hizo el 128 Ti y 26.1, 26.2 debió hacer el M135i, o sea, esta misma carrocería pero sin culo, creo recordar. Vamos a verlo y salimos de dudas. ¿Habéis visto cómo pasa Nachete? Por cierto, ese negro que se ve allí es el coche de mi mujer, verás cuando se entere que se lo he quitado. Pues es rápido, aunque no es que sea un gran tiempo, yo lo considero rápido y yo conduciendo el coche tengo sensaciones de que estoy yendo en un coche rápido. Vamos a ver. BMW tiene un tacto BMW que es el de toda la vida, el de motor longitudinal y propulsión. Ese tacto no lo tiene este coche. No lo tiene este coche, pero eso es malo, no es malo, es que tiene, bueno, pues tiene otro tacto, es que es una tracción delantera, tiene otro reparto de pesos, tiene otra, es que es diferente, es que si lo miras con la mentalidad de yo soy BMWista de toda la vida, pues es posible que sobre el papel no te guste, luego una vez que lo estás conduciendo, pues dices, vale, pues va distinto, pero es que no va mal, no por ello va mal, ¿eh? Y esto es, ten en cuenta, esto es una tracción delantera que le han metido la ayuda de la tracción total. Pero la configuración es esa, de verdad. Es que las cosas hay que valorarlas, somos muy dados a criticar, pues es que esto no lleva cambio manual, lleva ayudas electrónicas, somos muy dados a criticar esas cosas y al final estas marcas saben hacer coches y buena prueba de ello es esto, y para BMW hacer coches de tracción delantera ha sido todo un reto, porque digamos que le han dado una patada a su historia, pero bueno, como en su día Porsche se la dio con el motor diésel y bueno, muchas otras. Nadie se ha quejado nunca de un Mercedes tracción delantera, ¿verdad? Pues también hay Mercedes tracción delantera y nadie se había quejado, pero los BMWistas somos así de idiotas a veces. Nacho, no te rías. A ver, ¿qué tiempo ha hecho? Pues fijaros, ha hecho con este neumático 1.26.4. 1.26.4, mira, os voy a poner esta tabla en la que solamente, luego si queréis ver los tiempos de todo, os vais al final del vídeo que ahí os dejo la tabla entera de tiempos. Pues voy a poner esta tabla en la que están todos los BMW, digamos, de esta plataforma o de el Serie 2, bueno, Serie 1 y Serie 2, que hemos hecho. El más rápido, obviamente, fue el M240i X-Drive, lógico, más rápido, motor longitudinal. El segundo, el 128 Ti. Fijaros que os he puesto la relación peso-potencia para que veáis que, ¿por qué ha sido más rápido? Pues, a ver, el 128 Ti es más ágil al final, la tracción total a veces te ayuda, a veces no, tanto si os veis las pruebas que hice del M135i, que es de la anterior etapa, como esta, me quejo que cuando el coche está apoyado y tú acaricias el acelerador, cuando empieza a aparecer el subviraje se acentúa más porque el tren trasero empuja, es como que le faltaría, para mi gusto, le faltaría un poquito más de autoblocante, un autoblocante con un tarado un poquito más agresivo. Para circuito,
Si es para la calle, no lo toquéis. O sea, esta es la configuración ideal y yo creo que por la calle puedes llegar a ir más rápido. Pero aquí ha sido más rápido el 128 Ti, porque se soltaba más de atrás y te ayudaba a girar más. Esto es un laboratorio, esto es una medición que solamente se hace aquí y que te da un resultado para lo que es esta vuelta rápida. Si eres fan de meterte en circuito, yo me iba a un 128 Ti. Si eres fan de ir rápido por la carretera, pero ojo, que siempre con precaución, pues a lo mejor yo me quedaba este. Es que no lo sé, es que cada uno tiene su feeling. Pero bueno, en cualquier caso, con el neumático que tiene, teniendo en cuenta el peso que tiene, bueno, pues las inercias y tal, pues mira, se ha ido 26.4 frente a 25.9 del 128 Ti o 26.1. Fijaros que el M135i fue también más lento que el 128 Ti. Es que el 128 Ti está muy bien hecho ese coche, pero bueno, son 2 décimas de diferencia. Y entre este son 26.15 y 26.4, pues tampoco hay mucha diferencia entre el Serie 1 y el Serie 2 Gran Coupé. Bueno, la diferencia que le aporta, pues los 45 kilos que pesa además, pues no está mal, solo 45 kilos para un maletero tan grande. Y os he puesto el M140i, sí, el F20, aquel 6 cilindros, que claro, 4,75 relación peso-potencia. Es que aquel coche pues corría mucho, pero no era mejor coche que este. No era mejor coche que este. No, es más emotivo, más, sí, nos gusta, vuelvo a lo de antes, 6 cilindros, tal, sí, mola más, pero de verdad, estos coches modernos son mejores, simplemente los chasis son mejores, si es que las cosas avanzan. Otra cosa es que nos guste más y otra cosa es que sea más emotivo. Y bueno, os he puesto el X2 porque lleva el mismo motor, mismo sistema de tracción y tal, pero bueno, ese coche fue mucho más lento porque además llevaba los Pirelli P0 que son un poquito más lentos. Y bueno, pues eso, repito, que tenéis ahora a continuación la lista con todos los tiempos para que veáis un poco dónde se ha quedado, a qué puesto se ha ido. Muy lejos del CLA, pero es que el CLA que hemos probado es un 45 AMG también, que es más potente. Mi conclusión, que bueno, que no está mal el coche, no está mal, son 306 caballos muy atractivos, quitando el acceso a las plazas traseras, que no será un problema para todo el mundo, el resto de cosas, no sé, a mí me ha gustado. Y son buenos coches, calidad y no sé, yo creo que BMW hace bien las cosas. No os esperéis un M de los de toda la vida, pero es que es un M Performance y además con el motor puesto diferente. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Acordaros de nuestras camisetas, nuestro merchandising y sudaderas y todas esas cosas. Y acordaros que nuestro patrocinador Solauto. Os dejamos los tiempos ahí al final y yo creo que no se me olvida. ¿Se me olvida algo? ¿Les tenía que contar algo, Nacho? No, bueno, pues que estáis viendo más vídeos y más cosas y es que queremos ir evolucionando, queremos ir cambiando más cosas para hacer cosas que os gusten y que hagan que os suscribáis más y nos deis más likes. Como siempre, en los comentarios seguimos hablando. Muchas gracias a todos y adiós. ¡Hasta luego! Ya se ha despedido. Adiós.